Con obediencia y disposición para poder llevarla a la práctica. En esta oración nos acordamos también de las necesidades de tus hijos, de toda aflicción, de toda angustia, de toda enfermedad, para que pongas tu mano, Señor. Clamamos que en tu gran poder puedas responder a tu pueblo, que espera pacientemente en ti, que esperan con fe, que sus ojos están puestos en ti, sabiendo que tuyo es el poder para dar soluciones, para dar sanidades, provisión, dirección a aquel que hoy te lo pide. Gracias, Señor. Bendícenos a todos los que estamos congregados en este local, y también bendice, Señor, a todos nuestros hermanos que se unen a través de las diferentes plataformas de transmisión. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias, amén y amén. Bienvenidos, amados hermanos, esta noche. Qué bueno que el Señor les concede a cada uno de ustedes la vida y les da también el ánimo de poder estar congregados. Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, capítulo número 2. Esta noche estaremos concluyendo este capítulo número 2. Leemos a partir del versículo 17, que es el que nos corresponde. La palabra del Señor dice, versículo 17 de este capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Amén. Hasta ahí, hermanos, dejaremos la lectura. Pueden tomar sus asientos. Como lo he anticipado, esta noche culminamos este capítulo número 2, por lo cual, como usted lo puede notar, solamente estaremos a un capítulo de concluir esta carta. Obviamente usted sabe que cada capítulo nos va dejando una buena cantidad de enseñanzas. No necesariamente porque es solo un capítulo significa que lo terminaremos de manera pronta. De hecho, esta noche abordamos nuestro cuarto estudio de este capítulo 2. Recuerde que cuando lo iniciamos, señalamos que el capítulo tenía un tema en general, el cual era acerca de los falsos maestros. Pero con esta ya 4 semanas, hemos venido abordando diferentes, diríamos, realidades que el autor de la carta nos permite contemplar
en relación al tema de los falsos maestros. En primer lugar, señalamos que los falsos maestros, dice la carta, que así como Israel había tenido que enfrentar falsos profetas, también la iglesia de Cristo enfrentaría falsos maestros. Entonces, el autor nos ha permitido tener, como digo, apreciaciones, por ejemplo, de las motivaciones que tiene un falso maestro, lo cual ha quedado bastante claro que básicamente sus motivaciones son la avaricia, es lo que la carta nos dice, que alguien que va torciendo la escritura, torciendo las enseñanzas, normalmente lo hará siempre en un beneficio económico. Y hemos venido poniendo ejemplos de todo esto. Hemos hecho algunas ilustraciones también, como las que el mismo autor de la carta hace. Y eso fue lo que abordamos en el segundo estudio, cuando también se nos dieron ejemplos bíblicos de los que han tenido que mantener su pureza ante la mentira. En tercer lugar, también se nos hizo un señalamiento de las características que estos falsos maestros tienen. Y eso fue lo que también terminábamos en el último estudio, cuando se nos hablaba acerca de Balaán, que la misma burra tuvo que hablarle, puesto que la motivación que él tenía, y volvemos una vez más a eso, era una motivación de carácter económico, ya que él lo que deseaba era recibir una recompensa en monedas, en dinero, y a raíz de eso él estaba expuesto a la mentira. E hicimos también en su momento, al hablar de Balaán, la comparación de esta carta con la carta de Judas. Espero que eso no lo haya olvidado, porque fue un detalle que se los entregué precisamente para señalar y apoyar el hecho de que era un momento que la iglesia estaba viviendo. Y aquí hago el primer señalamiento de la noche, que este capítulo número 2 es un capítulo fuerte en el sentido de las palabras que el autor está utilizando, ya que si usted hace memoria, recordará que también les ha llamado que son como animales los falsos maestros. Dice, animales que se dejan llevar, dice, los animales más bien se dejan llevar por un instinto, y estos falsos maestros dice que también actúan como animales, puesto que lo que ellos hacen es ser arrastrados por un instinto, el instinto del ego, el instinto de la avaricia. Entonces ha sido, como digo, versículos bastante fuertes, pero cualquiera podría, y dije, este es el primer señalamiento que hago de la noche, cualquiera, cuando se menciona todo esto, la mayor de las defensas que siempre hacen es decir que es una difamación la que se está recibiendo. Todo lo contrario de lo que vimos en el primer estudio, cuando, si usted recuerda, dijimos que lo que realmente es difamado es la verdad de Cristo. Porque cuando hay una falsa enseñanza, luego el mundo no es capaz de distinguir entre la verdad y la mentira. Y entonces lo que el mundo hace es hacer un señalamiento general y decir los evangélicos, los protestantes, entonces no es que ellos logren distinguir y decir, no, esa locura era cometida por una secta. Los verdaderos cristianos evangélicos no hacen eso, no, el mundo es incapaz. Entonces, pero todo lo contrario, el falso maestro lo que hace es escudarse y decir, no, me están difamando, me están diciendo todo eso, pero es una difamación. Entonces yo quiero que usted entienda que en este capítulo no es que el autor está haciendo una difamación, no, lo que el autor está más bien haciendo es una denuncia en esta carta de que existen los falsos maestros. Y que los falsos maestros estarán, como lo vimos en el último estudio, donde dice que incluso pueden estar sentados comiendo con ustedes, dice. Pueden estar ahí en medio. Y aunque están sucios, y así les llamó el autor, dice que pueden ser una mancha, pero que a pesar de eso pueden estar infiltrados.
Y es que esas son las enseñanzas que ellos dan. Son enseñanzas, como lo vimos también, encubiertas. Entonces, en este momento, hasta acá, yo le he hecho un recuento de todo lo que hemos venido viendo en los 3 estudios anteriores, para que podamos como reorientar una vez más el estudio y que todos nos ubiquemos en lo que estamos desarrollando. Entonces, esos son, digamos, los elementos que hasta este momento hemos considerado. Pero a partir del versículo 17, una vez más, el autor vuelve a las ilustraciones que ya habíamos mencionado. Ya hay ilustraciones. Y la primera ilustración, porque van a ser 2 las que nos dará, la primera ilustración que hace es llamarle, dice que son fuentes sin agua. Luego hará una segunda figura, una segunda ilustración con la que nos hablará diciendo que son como niebla. Entonces, note que digo son figuras porque y a la vez está ilustrando una verdad poniendo estas figuras, porque está hablando de personas. Obviamente no está hablando de una fuente real, sino de personas. Lo que hace y establece ahora es un comparativo entre estas personas y una fuente, que es la primera figura que aparece en el versículo 17 cuando dice son fuentes sin agua. Entonces, a partir de este versículo 17, y es el último tema que añadimos, es que lo que el autor va a demostrar es lo estéril que son los falsos maestros. Ese es el tema que va a desarrollar a partir de este versículo 17. Lo estéril que son los falsos maestros, o para que se entienda todavía mejor, lo infructífero que son ellos, y no solamente ellos, sino sus enseñanzas también. Entonces, aquí estamos hablando, hermanos, de que hemos visto sus características, hemos visto su forma de actuar, hemos visto sus motivaciones, pero ahora vamos a ver cuán estéril es seguir a alguien así. Y entonces no hay mejor manera de ilustrarlo que diciendo en primer lugar que un falso maestro es como una fuente sin agua. Esa es la primera ilustración. Entonces, piense usted conmigo, ¿cuál es el verdadero propósito de una fuente? Una fuente no es construida y ubicada para que simple y sencillamente sea de carácter ornamental, de carácter solamente un adorno, sino que una fuente tiene un propósito, y el propósito de la fuente es tener agua, y el propósito de esa agua es saciar la sed de los que beben en aquella fuente. Entonces, vea que por eso le digo que lo que ahora va a hablar acá es de lo estéril que son los falsos maestros y sus enseñanzas. O sea, todavía más profundo, de lo incapaces que son de saciar la sed de quienes les buscan. Pero note que dice que sí son como una fuente. Entonces ellos se presentan de esa manera. O sea, ellos están ahí delante de las personas y están como una fuente. Pero la gran diferencia es que no tienen agua. Parecen una fuente, pero cuando las personas dicen, allá hay una fuente, ¿y quién va a la fuente a beber agua? El que está sediento. Entonces el que está sediento se acerca a la fuente con la esperanza de beber agua, pero llega porque vio la fuente. Pero su sorpresa será que esa fuente no tendrá agua. Esa fuente estará seca, estará vacía. Entonces el propósito del autor es que usted y yo entendamos eso. Por eso hemos venido insistiendo que todos los falsos maestros, todos se paran en un púlpito como este. Todos tienen una Biblia como esta. Todos parecen ser una fuente. Pero lo que está diciendo es que aunque parecen ser una fuente, y aunque se ven como una fuente, no tienen agua. Es decir, son incapaces de cumplir el objetivo para el cual está una fuente.
Entonces, ¿qué es lo que esto provoca en la vida de alguien que se acerca esperando beber agua? Para que usted tenga una idea, pues, si usted se está muriendo de sed y usted ve una fuente, usted dice, ahí hay una fuente. Y usted se acerca en la confianza y en la necesidad de beber agua. Pero cuando usted llega, resulta que está seca. ¿Qué es lo que le provoca a usted inmediatamente? Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Pero entre ellas, lo que genera es una insatisfacción. Eso es lo primero, porque usted llega esperando algo que luego no lo encuentra, entonces usted se siente insatisfecho, porque la sed que llevaba no se puede satisfacer. Entonces, lo primero que ocurre es que se siente insatisfecho. Eso es lo primero que va a experimentar. Entonces, eso es lo que ahora el autor nos está mostrando, que los falsos maestros, ellos, su vida, sus enseñanzas son vacías, son incapaces de saciar realmente el corazón de un sediento. Entonces, por eso es que muchas personas se sienten insatisfechas, llenas de ira. Hay muchas personas que se sienten frustradas porque están en una fuente donde no hay agua, y por eso es que no sienten felicidad. El que realmente está bebiendo, ese se siente feliz. Por ejemplo, si usted va hasta con los labios, los lleva secos, y usted está que se muere de sed, y usted llega a la fuente y en la fuente hay agua, a usted le cambia el rostro, pues. Usted se alegra. Y por eso verá que, bueno, eso se daba mucho en aquellos pueblitos, ¿verdad? En donde habían fuentes que conservaban agua, y las personas metían sus manos y se ponían agua en el rostro para el calor, para el sol. Entonces hay algo que está satisfaciendo, hay alegría, hay gozo. Entonces vea que eso es lo que sucede entre la verdad y la mentira. Quien está en la verdad se siente satisfecho. Quien está en la verdad se siente saciado. Quien está en la verdad tiene gozo en su corazón. Quien está en la verdad se siente estable, se siente seguro, se siente feliz, en pocas palabras. Pero quien está en la mentira se sentirá insatisfecho, y el estar insatisfecho le va a provocar ansiedad, y esa ansiedad lo va a volver irritable. Por lo tanto, son personas que fácilmente pueden enojarse, explotar, porque en realidad hay un vacío dentro de ellos que no está siendo saciado, porque han llegado a una fuente donde no hay agua. Entonces vea lo importante de que la fuente tenga agua. O sea, no solo se trata de ir a la fuente. Y eso es lo que sucede con muchas personas que dicen, voy a ir a esa iglesia, en fin, todas las iglesias son iguales, dicen las personas. No, eso no es así. Eso no es así. No se trata solo de que hay un rótulo que diga, bienvenido a la iglesia de las 1000 maravillas. Esa iglesia ahí dice. Y que tengan un par de instrumentos, y que el que predica agarra un micrófono y dice amén o no amén. Dicen amén. Pues fuente es fuente. No, ahí lo está diciendo que hay fuentes que no tienen agua. No tienen agua. Esos son los falsos maestros. Entonces esto es algo que usted y yo debemos de agradecer profundamente al Señor, que nosotros estamos siendo saciados por el agua de vida del Señor. Por eso es que el Señor dijo que quien creyera en Él, de su interior, dijo el Señor, de su interior, o sea, desde adentro de Él va a saltar esa fuente, esos ríos de agua viva. Ahí lo está diciendo. Pero cuando hay falsedad, lo que dice es que son fuentes sin agua. Entonces, por eso es que a la larga, muchas personas que están en esos lugares, que ya lo vimos, que son seducidos, dice, son seducidos a estar, sobre todo dice que los que son inconstantes son seducidos a estar ahí. A la larga, con el paso del tiempo, son personas que comienzan a desilusionarse.
poco a poco van entrando en su realidad. Le voy a poner un solo ejemplo esta noche. Yo he platicado mucho con personas que llegaron a estos lugares porque fueron seducidos con la idea de que iban a prosperar económicamente, que esa es una de las mayores enseñanzas que hay. Le dicen a la gente, vamos a tener una gran campaña de sanidad financiera. Y entonces la gente, ¿quién no tiene deuda? Entonces dice la gente, voy a ir. Y entonces la gente llega y les presentan un cuadro, o sea, que si usted está ahí y está necesitado económicamente, lo convencen. O sea, lo terminan convenciendo. Entonces, lo que sucede es de que quien realmente prospera es el falso maestro. Él es el que prospera. O sea, los que están ahí solo están siendo utilizados para que el otro prospere con las falsas enseñanzas que está dando. Entonces, cuando estas personas, el tiempo pasa y pasa, y estas personas van y van y van a la fuente y van a la fuente con la esperanza de que va a haber agua en algún momento. Pero como ya vimos acá en este versículo 17, que es una fuente sin agua, entonces solo está ahí la fuente. De lejos se mira la fuente. Y el sediento dice, si es fuente, hay agua. Porque eso es lo lógico. Si es una fuente, hay agua. Entonces, como se ve de lejos la fuente, va a la fuente. Dice, bueno, hoy no me siento tan satisfecho, no había agua, pero voy a regresar, a lo mejor la siguiente vez si ya hay agua. Y regresa, y regresa. Y lo que comienza a ver en estas vidas es una frustración. Y por eso hay muchas personas que cuando se les comparte el evangelio dicen, no, si yo iba a un lugar por ahí, pero ¿sabe qué? Yo no quiero saber nada de la Biblia. A que me estafaran fui ahí. Mire, todo fui a dejar ahí. Y después me di cuenta que un gran bandido que era el que me estaba estafando ahí. Así que yo por eso no creo en nadie. No, eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Y ahí volvemos al primer estudio de este capítulo 2. La verdad es difamada, dice. La verdad. ¿Por qué? Por eso le digo, porque después las personas no dicen, pero usted predica la verdad o usted predica la mentira. O sea, ellos no distinguen eso. O sea, para ellos todos son iguales. Y por eso la gente así dice, ¿qué dice la gente? Todos los cristianos son iguales. Todos los pastores son iguales, dice la gente. Y aunque usted se ponga a decir, el mío no, ¿cómo no? Dice la gente. Por eso, porque fueron a querer beber en una fuente que dice acá, no tenía agua. No tenía agua. Por eso dice, estos individuos son fuentes sin agua. No cumplen su propósito. No sirven para el propósito que han sido puestos. Porque una fuente es para eso. Es para que el que llega pueda beber. Entonces, si no hay agua, no sirve para nada. Entonces, esta es una figura nada más. Pero lo que está representando es precisamente eso. Que la verdad sacia y la mentira no puede saciar. La verdad sí satisface la vida de quien la recibe. La mentira es incapaz de satisfacer la vida del ser humano. Entonces, ¿cómo usted puede saber que está en la verdad? Si usted se siente satisfecho, si usted siente que tiene la vida de Cristo, si usted se siente feliz. Por eso es que siempre hemos cantado aquel corito, solo Dios hace al hombre feliz. ¿Por qué? Porque uno siente la felicidad de la palabra, la felicidad de estar en la verdad, y hay frutos. Porque eso es lo importante acá y es lo que estamos desarrollando. La esterilidad que hay en las falsas enseñanzas y en los falsos maestros. Son infructíferos, no puede haber nada. Entonces, el primer ejemplo que se nos pone es este, el de las fuentes sin agua. Pero hay un segundo y dice que son, siempre en el versículo 17, dice niebla empujada por la tormenta. Luego nos va a decir por qué está poniendo este ejemplo. Note lo primero.
Se nos ha dicho que el falso maestro y sus falsas enseñanzas son comparados a una fuente sin agua. Pero ahora nos va a poner este ejemplo de la niebla que es empujada por la tormenta. Nos lo está poniendo para que entendamos el final que les espera. Eso es lo que nos dice ahora. ¿Cuál es el final que les espera? Entonces, bueno, usted ha visto la niebla, ¿no? La niebla es empujada, la niebla usted no la puede tocar, no la puede pesar, no la puede almacenar. Es un cuerpo que usted no puede realmente tocarlo, porque hay una condición física que lo impide. Entonces, en ese estado que se encuentra la niebla, es un estado volátil, y por eso la tormenta, el viento de la tormenta lo puede arrastrar, y eso es lo que hace, lo mueve, lo arrastra. Entonces, lo que el autor nos está mostrando ahora es eso, que tanto el falso maestro como sus enseñanzas son así, son volátiles y serán arrastrados. Pero ¿hacia dónde van a ser arrastrados? Eso es lo que nos dice en la parte final del versículo 17. Dice: para quienes está reservada la más densa oscuridad. Y note la palabra que utiliza, densa. Densa, ¿cómo está la niebla? Uno cuando ve bastante niebla, uno dice, está densa. Entonces, por eso está usando la ilustración para hacernos el comparativo de que ellos serán arrastrados como esa niebla, pero esa niebla que puede ser densa será arrastrada a una densa oscuridad, es decir, al infierno, que será el final de todos aquellos que por años han maltratado las verdades de la Biblia. Eso es lo que les espera. Una vez un hermano me decía eso: pero ¿y por qué Dios los deja? Hermano, pero ¿y por qué Dios permite que haya tanto sinvergüenza enseñando lo que ellos quieren? ¿Por qué Dios lo permite? Entonces es como que uno tiene la idea de que Dios no hace nada y Dios ahí los deja que hagan lo que ellos quieran. Pero dentro del propósito de Dios están siendo útiles, porque Dios es soberano por sobre todo. Pero ellos también tienen reservado. No es que ellos se van a quedar riendo, no es que ellos van a decir, por años y años pasé mintiéndole a la gente, enriqueciéndome, diciendo las cosas que no tenía que decir de la Biblia, que no estaban así, pero yo así las decía y la gente se las creía. Y mire qué buena vida me he dado. Sí, pero al final tendrán sus consecuencias. No es que se van a quedar riéndose y aplaudiéndose y que pobrecitos todos los que creyeron esas mentiras. No, tendrán su recompensa, y ahí lo está diciendo, está reservada. Y usted sabe qué es reservar. Reservar es que está apartado. Eso es como cuando usted llega a una mesa y usted se quiere sentar y ahí hay un rótulo que dice reservado, es decir, ese lugar está apartado para alguien, no se puede usar hasta que ese alguien llegue. Entonces, eso es lo que está diciendo acá, ese lugar está reservado. Dios lo ha preparado para estas personas que se dedicaron a engañar, que se dedicaron a tomar los versículos de la Biblia y aplicarlos como les dio la gana. Para estas personas que sirvieron de tropiezo enseñando la mentira y que tomaron la Biblia para amparar sus enseñanzas, está reservado. Ahí está el lugar que les corresponde. Como también está reservado el lugar para aquellos que han sido fieles al Señor, porque eso fue lo que el Señor dijo: me voy porque les voy a ir a preparar una morada. Entonces es igual, el Señor también ha preparado, como ha preparado y ha reservado el lugar para estos, también ha preparado y ha reservado el lugar para aquellos que hemos creído y hemos defendido la verdad. Porque mire, hermano, hay que ser muy honestos. Las ovejas son ovejas, y las ovejas fácilmente pueden decir amén
fácilmente. Entonces por eso es que cualquiera se puede aprovechar de eso. Cualquiera puede sacar ganancia de eso. Ahí, hermanos, queda en la conciencia de uno. Yo platicaba con uno de los ancianos de acá de la iglesia y le decía eso. Veníamos viajando y en el viaje era largo y yo le decía a él esas palabras. Así fácilmente le digo, si alguien me pregunta a mí, si yo no he tenido en mi vida oportunidades de haberme, por ejemplo, enriquecido a través de la obra, se presentan, se dan esas oportunidades. Precisamente por la misma confianza que las personas nos pueden tener, precisamente por el respeto que nos tienen. Cualquiera puede decir, no, yo del hermano Rubén no desconfío para nada. Es más, mi cuenta de banco le podría dar yo al hermano. Hay gente así que con tanta sencillez, con tanta humildad, creen. Y por eso usted va a ver que hay, vuelvo a esto, a estas fuentes sin agua. Y dicen, ahorita el hermano está sembrando su casa, dicen. Y le quitan las escrituras de la casa a la persona. Y el otro está sembrando el carro, dicen. La cosa es que todos lo siembran en el jardín del falso maestro. Entonces, es fácil, cualquiera. Eso queda en la conciencia. Un verdadero siervo de Dios sabe que no ha sido llamado para enriquecerse. Que un verdadero siervo de Dios ha sido llamado para enriquecer al pueblo de Dios con una sana enseñanza. De eso se trata. Entonces, note, cuando se siembra la verdad en un corazón hay fruto, pero cuando se siembra la mentira no hay fruto. Por eso es que el autor nos está mostrando cuán estéril es tanto el falso maestro como la falsa enseñanza. Bueno, entonces pasemos al versículo 18. Dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. Así es como convencen. O sea, ya vimos que son una fuente sin agua. Entonces yo le preguntaría, ¿y usted diría a una fuente sin agua? No, diría usted. Entonces, ¿cómo es que sí parecen fuente con agua? Por la arrogancia del discurso que dan. O sea, cualquiera convence. Y ahí están. Y por eso pueden usar los mejores trajes, los mejores zapatos, las mejores luces, el mejor humo. O sea, es un espectáculo. Son arrogantes. Y el que esté escuchando fácilmente, le digo, dice amén, porque está siendo impresionado por la arrogancia. Sin embargo, el autor dice que aunque es un discurso tan arrogante, es decir, parecen eruditos, parecen profundos conocedores de la verdad, dice que en realidad es sin sentido. Así le llama el discurso arrogante de un falso maestro, sin sentido. ¿Pero a qué se refiere cuando dice que es sin sentido? Es decir, sin propósito. Sin propósito. ¿Cuál es el verdadero propósito de la enseñanza bíblica? ¿Cuál es el verdadero propósito, el verdadero sentido? Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de lo que usted está aprendiendo esta noche? El sentido es que usted aprenda a distinguir entre la verdad y la mentira. Hay sentido en lo que usted está escuchando. Pero por ejemplo, que alguien le esté entreteniendo ahí 30, 40 minutos, que usted se sienta cómodo, que usted tenga una perspectiva de la vida, que usted tenga aspiraciones. La pregunta es, ¿cuál es el sentido? Porque el sentido final de todo es que amemos más al Señor por sobre todas las cosas. Ese tendría que ser el sentido de toda enseñanza. Es decir, yo le hablo a usted 30, 40, 50 minutos acá de la Biblia, pero si de esos minutos la suma total no le conduce a usted a amar más a su Señor, no tuvo sentido. Por eso dice que es un discurso, le llama arrogante, es decir, es como un derroche. Y entonces cualquiera lo escucha y dice, qué increíble, pero al final no tuvo sentido. No tuvo sentido. Por eso le llama que es un discurso arrogante y sin sentido. Seducen con los instintos naturales desenfrenados
a quienes, oiga, a quienes, una vez más nos vuelve a decir, en el estudio anterior les llamó inconstantes, pero ahora va a llamar otro grupo más. Dice que son aquellos a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Si hay una etapa peligrosa en la vida de un cristiano, son sus primeros días. Son sus primeros días. Y para que entienda esto, le voy a poner el ejemplo de los niños. Cuando el estómago, cuando el aparato digestivo de un ser humano es más débil, cuando es un bebé, cuando es un bebé, cuando es un recién nacido. Por eso es que al recién nacido no se le puede dar de comer, por ejemplo. Hay una edad en la que al niño ya se le puede dar una papilla, por ejemplo. Hay una edad en la que el niño ya podrá incluso beber agua. Y uno, no sé si usted lo pensó, ¿verdad? Bueno, pero si es un ser humano, ¿por qué no necesita agua? Y los médicos dicen, no, porque en la lactancia materna ahí está el agua que necesita para hidratarse. La etapa más peligrosa es cuando una persona recién se ha convertido al Señor. Porque como se puede comer cualquier cosa que le pongan enfrente. No importa si lo indigesta, lo envenena, pero como la ovejita lo que quiere es comer. Está recién convertida y anda, quiere pasto, quiere comer. Ahí vea, por eso es también importante el trabajo pastoral. Y eso es lo que el autor está haciendo acá. Esta carta nace de eso, de una preocupación pastoral a los problemas que estaban enfrentando en ese momento. Por eso le insisto, la carta de Judas, que también respalda lo que nosotros estamos estudiando acá, los mismos ejemplos, la misma situación, los mismos falsos maestros. ¿Por qué hay una preocupación? ¿Por qué cree que uno le insiste tanto a usted, hermanos, vengan a estudiar, vengan a estudiar? Porque esta es su escuela. Así como uno manda al niño, vaya a la escuela, niño, porque si no se va a quedar a burro. Vaya, aprenda a sumar, aprenda a leer, aprenda a poner su nombre. Ustedes también tienen que venir a la escuela. Se les tiene que instruir. Bueno, ya vimos la primera de Pedro que dijimos, es una carta para recién convertidos. Pero muchos de ustedes ya tenían 5 o 10 años de ser cristianos. Y al hacer el repaso uno dice, qué maravilloso, siempre es bueno seguir aprendiendo. Es importante. Entonces, note eso. Entiende esta parte, que nosotros tenemos que tener ese cuidado con lo que comemos. Por eso es que uno ahí vive como que es disco rayado uno. No anden escuchando cualquier cosa. No a todo le digan amén. Tengan cuidado con las redes. Tengan cuidado. Ahora todo está saturado y hay desde la enseñanza más encubierta hasta la más sinvergüenza que puede existir, hermanos. Ahora no hay temor de nada. Y hoy pareciera que más bien la verdad es aburrida para las personas. Yo le aseguro que si por ejemplo yo estuviera aquí diciendo, hermanos, quiero decirles que anoche el Señor habló conmigo y me permitió ver esto, y entonces yo vi esto y vi que se abrió, un montón de gente que estaría aquí sentada. Y podría dejar yo en continuación la película y decirle, ¿quieres saber qué ocurrió? Venga el viernes. Y la gente vendría, porque les gusta eso, lo fascinante. Pero como uno les dice, vengan y vamos a estudiar, ay, qué aburrido, dice la gente. Si yo les dijera, miren, estaba aquí, de repente en aquella puerta acabo de ver que hay un demonio allá y es de tal color y de tantos metros. Dirían los hermanos, síganos contando, hermanos, cómo era. A la gente le gusta eso. Pero que uno le diga, hermano, pasemos al siguiente versículo. Y pasemos al otro versículo. A la gente le pica la espalda, le pica la cabeza, miran el reloj, sienten frío, sienten calor, sienten hambre, sienten sed, sienten de todo. Y entonces, ¿qué sucede? Luego van allá afuera, y como allá afuera hay cascadas de falsas enseñanzas,
terminan bebiéndose cualquier cosa, sin importar si los están envenenando. Entonces dice acá que es a esos a los que apenas, o sea, van saliendo de allá del pecado, y como están nuevecitos, les meten cualquier veneno. Eso es lo que nos está diciendo en este versículo 18. Y en el 19 dice: les prometen, siempre hay promesas, libertad, cuando ellos mismos, refiriéndose a los falsos maestros, son esclavos de la corrupción. O sea, no es que sean libres, ellos parecen ser libres y hablan de libertad, pero ¿qué es lo que dice acá? Dice que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. ¿Y qué es lo que a ellos lo domina? Su avaricia. Entonces, ellos son esclavos de su avaricia, y un esclavo no puede libertar a otro. Por eso dice, les están ofreciendo una libertad que ni ellos mismos tienen. Están ofreciendo algo que ellos no pueden dar. Por eso es que la Escritura dice que si conociéramos al Señor, entonces seremos verdaderamente libres. Pero es a Él, al Señor. Note que esas son las promesas que se hacen. Bueno, ya va a ser 31 de diciembre y hay, hermanos, sin fin de congregaciones. Y mire que cada vez que yo digo estas cosas, hay muchas personas que ya no me vuelven a hablar. Y es verdad, o sea, yo lo que le estoy diciendo es cierto, porque en esto de que yo he ido a predicar a muchísimas iglesias y en muchos países, uno conoce de todo. Y obviamente yo soy muy respetuoso. Si yo, por ejemplo, voy a un país y de repente otra persona me invita a su iglesia, yo voy y predico la palabra. Yo nunca voy y empiezo a tocar aspectos doctrinales. No, yo me sujeto a predicar la palabra. Pero de repente estas personas, como quedan en amistad con uno, a través de las redes, a través de diferentes medios de comunicación, de repente ellos me dan seguimiento. Y entonces de repente escuchan un mensaje como este, un estudio como este, y ahí a ellos les queda claro cuál es mi postura. Y entonces dicen, bueno, él piensa así, pues ya no es mi amigo. Pues, yo siempre que hablo estas cosas pierdo cantidad pero a la larga mi deber es eso, ¿no? Decir la verdad. Pero lo que le iba a decir es lo siguiente, que ya viene el 31 de diciembre, el 1 de enero, y hay sin fin, pero sin fin de lugares en donde les agarra la famosa proclama profética. No sé si usted sabe qué es eso. Es de que supuestamente hay un profeta dentro de ese lugar que recibe de parte de Dios, dicen, una palabra para el próximo año. Y entonces ya este profeta dice, sí, ya habló conmigo el Señor. Ahí les va, hermanos, agárrense. Y ya dice, este va a ser el año de tal cosa. Y entonces ya todos viven bajo esa proclama profética el siguiente año. Pero estas personas aseguran que Dios les ha dicho. Entonces, y ahí está la gente pendiente, dice, y usted va a ir a la proclama, va a ir, no se la vaya a perder, porque si no, si se la pierde no va a saber lo que el Señor quiere. O sea, si usted quiere saber lo que el Señor quiere para usted, aquí tiene una gran cantidad de proclamas. Léalas, estúdielas y va a saber lo que Dios quiere para usted todo el año. Y no solo todo el año, toda su vida. Pero usted no necesita que alguien aparezca aquí diciendo que estaba flotando y que vio esto y que el Señor le dijo esto y le dijo lo otro. Como una señora extraña que aparece por ahí que dice que el Señor la acaba de llevar a Patmos, donde estuvo Juan, dice. Y dice que el Señor abrió el corazón y le dijo, entra a mi corazón, le dijo. Y dice que estuvo en la misma cueva donde estaba Juan, dice, en el Patmos, en la isla de Patmos. Y ahí está la gente fascinada oyendo todo eso. Si yo quiero leer Apocalipsis, ahí está. Ahí está lo que Juan de Patmos nos dice acerca de lo que Dios le mostró. Y dígame usted, ¿para qué Dios va a mostrar dos veces lo mismo? Si ya está ahí. ¿No le parece lógico a usted, sí o no? Pero porque usted estudia, por eso. No es de los que solo llegan a poner el nombre en la papeleta. Bueno, continuemos, hermanos, porque queremos finalizar este capítulo. Luego dice en el versículo número 20: si habiendo escapado de la contaminación del mundo
por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos. Oiga lo que dice, terminan en peores condiciones que al principio. Aquí está el riesgo. Muchas personas vienen de allá afuera de un alcoholismo, de una drogadicción, de una vida de pecado, y vienen a las iglesias, pero luego son contaminados por una enseñanza diabólica. Entonces, dice acá el autor que terminan en peor, y así le llama, en peores condiciones, dice. Pero uno, esto nos lleva a una pregunta, no hay que irse tan rápido. Uno se preguntaría, pero ¿cómo puede ser peor que una persona al menos esté en una disca iglesia? Y antes estaba ya en el mundo, quizás matando, y ahora ya no mata. Ahora medio equivocado, pero ahí anda por lo menos, ya no mata a alguien. Uno diría, ¿cómo es que el autor está llamándole peor condición que la de antes? O por ejemplo, hablemos de alguien que estaba totalmente hundido en un alcoholismo y ahora ya no está en un alcoholismo, ahora es mormón, por ejemplo. Ya ves, siempre se me sale y digo las cosas así. Entonces piense, ¿qué es peor? Eso es lo que el autor nos está haciendo entender. ¿Qué es peor para usted? ¿Qué es peor? ¿Ser un drogadicto o ser un testigo de Jehová, por ejemplo? ¿Qué es peor? Ya ve que ya se quedaron pensando. Pero aquí lo está diciendo, dice, están en peor condición que antes. ¿Por qué? Le voy a explicar, es que antes, por ejemplo, una persona que está en una drogadicción lo acepta. Si usted le dice, entiende que eso lo está matando, entiende que va a ir al infierno, lo cree. Pero vaya a decirle a alguien en una secta, esto no es la verdad, no aceptan. Por eso dice que están en peor condición que antes. O sea, antes por lo menos podían aceptar, ahora ya no aceptan. Por eso le llama en peor condición. Es decir, no hay peor condición que no querer aceptar la verdad. Eso es lo que nos está enfatizando. Dice en peores condiciones que al principio. Y por eso es que se aplica el versículo 21 cuando dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo. O sea, porque el que lo abandonó y se va en una falsa enseñanza, ya es, no le puedo decir imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero ya es pero bien difícil que pueda retornar. Yo he conocido casos de personas así. Es más, en este momento se me viene a la mente un líder de células que después terminó vendiendo Atalaya. Y entonces él aseguraba y él hasta nos decía, yo le doy gracias a Jehová, decía, que me sacó de esa mentira en la que estaba con ustedes. Dígame usted si no es una peor condición. Y ahí lo está diciendo. Dice, más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo, después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. ¿Y cuál es el santo mandamiento? El santo mandamiento es el amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ese es el santo mandamiento que hemos recibido. Amar al Señor, amar su palabra, amar su verdad, amar la salvación que Él nos ha dado. O sea, el que pierde de vista todo eso se ha desenfocado y fácilmente se pierde. Por eso es que nosotros seguimos luchando, seguimos siendo fieles al Señor, nosotros seguimos batallando, porque no perdemos de vista la patria celestial que nos espera. Y no estoy diciendo de que luchamos para ganarla, no es eso. Ya nos la dieron, no la podemos ganar, ya nos la dieron por gracia. Pero en la gratitud que hay en nuestra vida, nosotros luchamos por ser fieles al Señor. Le debemos tanto al Señor, dice uno, que lo menos que puedo hacer es llevar una vida como a Él le agrada. Entonces ahora nos dice que estos lo abandonaron el santo mandamiento que se les dio. Cuando una persona acepta a Cristo,
Oiga, eso es lo que hace la persona, aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Uno dice, yo acepto, yo creo que Jesús es el Señor. Entonces alguien que luego está negando que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, ha negado el santo mandamiento, lo ha olvidado. Versículo 22, ya para finalizar, dice, en su caso, es decir, en el caso de alguien, note que hay que interpretar a quién se va refiriendo. Porque ahora ya no está hablando del falso maestro, ahora está hablando del que se ha ido tras la falsa enseñanza. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. Y menciona dos proverbios. El primero de ellos es, el perro vuelve a su vómito. Aunque a usted le parezca un tanto asqueroso, ¿no? Pero es una práctica que tienen los perros. Ellos tienen ciertos mecanismos que buscan para cuidar su propio organismo. Por eso tal vez usted ha visto perritos que ellos comen grama, por ejemplo. Uno dice, bueno, ¿por qué este perrito está comiéndose esa grama? Porque ellos en su instinto, por ejemplo, limpian su estómago. Pero para ellos fácilmente, ellos van, usted y yo no lo haríamos jamás, pero ellos sí lo pueden hacer. Que son esos, son animales, como ya lo vimos anteriormente, que así les llamó también. Dice que son animales que están preparados para eso, para el uso natural que les espera. Y ahora les está una vez más llamando, dice, el perro vuelve a su vómito. En pocas palabras, es alguien que se le rescató de la inmundicia, se le lavó, que es el siguiente proverbio, y se le ha dado un lugar, un mandamiento, pero ahora va y se ensucia nuevamente, solo que es otro tipo de suciedad. Ya no es la suciedad que tenía antes, sino que esta es una suciedad disfrazada. Por eso es que le llamó, en el estudio anterior, le llamó manchas. Dice que están manchados, están sucios y manchados. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Y luego dice, la puerca, lavad a revolcarse en el lodo, porque es lo natural. Un cerdo, eso es lo que hace, ¿no? El cerdo hasta protege su piel con el lodo. Porque si usted alguna vez se ha preguntado, pero ¿por qué? Que es bien sucio el animal, dice usted. No, en realidad lo que hace es proteger su piel, o sea, es un instinto. O sea, por eso el cerdo se revuelca en el lodo, porque el lodo le hace una capa y le protege de los insectos. Algo natural, y eso es lo que está diciendo. Van y se revuelcan nuevamente con un instinto. Entonces, con esto vea que se concluye este capítulo, pero no la lucha que se está haciendo, porque a partir del versículo 1 del capítulo 3, una vez más el autor va a entablar una batalla, pero ya va dirigida siempre contra los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, pero en otro tema muy diferente. Entonces, este capítulo 2 nos ha servido para eso, para entender sus motivaciones, sus características, sus propósitos, y como lo hemos visto esta noche, su vida estéril y lo vacía que son sus enseñanzas y el fruto nulo que encontraremos en esa vida. Amén, hermanos. Vamos a dejar hasta acá entonces esta noche nuestro estudio. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos para recibir más de ti. Gracias porque en cada uno de estos versículos hay grandes enseñanzas, las cuales hoy atesoramos en nuestro corazón, y te agradecemos porque nos permites poder disfrutar la verdad, conocer la verdad. Tú eres nuestra verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.